No sé cuánto tiempo llevábamos bajo la lluvia cuando vimos por primera vez la grieta abierta en la ladera, una enorme herida oscura en la roca húmeda y resbaladiza, tan ancha como para tragarse un camión y tan profunda que la linterna más potente no alcanzaba a iluminar su fondo, solo devolvía un eco apagado y viscoso, como si algo allá abajo respondiera, enterrado durante siglos y liberado solo por el deshielo de aquel verano anómalo, de temperaturas impensables para Siberia, que había derretido parte del permafrost y dejado al descubierto este abismo siniestro, un agujero que había despertado la curiosidad del alto mando con una mezcla de temor y codicia, porque no sabían si aquello que se ocultaba ahí dentro podía ser una amenaza o un recurso. Nos enviaron con el protocolo de extracción avanzada, pero con la orden no escrita de recopilar toda la información posible sobre cualquier fenómeno biológico anómalo, lo que en nuestro idioma significaba formas de vida o estructuras no humanas, y que, si encontrábamos algo hostil, no debíamos retroceder a menos que la situación fuese absolutamente insostenible. La cuerda vibraba con cada paso y la humedad calaba incluso por debajo del traje aislante, el agua nos caía desde arriba como si el cielo entero se hubiera abierto sobre nuestras cabezas y el ruido lo cubría todo, tanto que tuvimos que comunicarnos por gestos, con señales breves y movimientos milimétricos, mientras las paredes se cerraban a nuestro alrededor y nos tragaban poco a poco, hasta que el único punto de luz visible fue el del cielo distante, reducido ya a un óvalo grisáceo que pronto desapareció tras una curva del túnel descendente, y entonces nos vimos obligados a encender los focos de casco, cuya luz temblorosa arrancaba reflejos extraños en la roca húmeda, superficies que no parecían naturales, sino moldeadas por algo que entendía de simetría y de túneles, porque las paredes parecían haber sido excavadas con una regularidad que no tenía sentido en un entorno volcánico tan antiguo como el Putorana. En ese momento noté que algo no encajaba, no era solo el ruido de la lluvia apagándose al fondo o el crujido de los mosquetones, era otra cosa, un ritmo más grave, apenas perceptible, como si el suelo mismo exhalara, como si algo enorme respirara desde más abajo, y lo comenté por el canal interno pero nadie respondió, solo Brezak, el explorador de punta, dijo que había detectado una rama del túnel a la izquierda, más estrecha pero con huellas recientes de escurrimiento, quizás una entrada secundaria o una vía más rápida al nivel inferior, así que el comandante le autorizó a inspeccionarla y esa fue la última vez que oímos su voz. Pasaron 5 minutos sin respuesta, luego 10, luego intentamos rastrear su baliza pero esta solo devolvía una señal estática que parecía moverse en círculos, como si estuviera siendo arrastrada o interferida por algo, y cuando enviamos una señal de emergencia, recibimos como respuesta un zumbido intermitente, una especie de vibración que se colaba por los cascos, y fue entonces cuando el comandante ordenó que cogiéramos equipo y avanzáramos juntos hacia el ramal que Brezak había tomado, para confirmar su estado y recuperar el transmisor, pero al doblar el ángulo de roca y entrar en la galería lateral, lo que vimos nos hizo detenernos, porque allí, sobre el barro húmedo del suelo, había una línea de marcas profundas como si algo con garras o apéndices afilados se hubiese desplazado arrastrándose, dejando un surco que comenzaba justo donde la señal del explorador se había apagado. Avanzamos en formación cerrada, los focos iluminaban paredes que parecían más orgánicas que pétreas, con una textura brillante y fibrosa que no correspondía a ningún tipo de formación geológica conocida, hasta que de pronto, en el límite de nuestro campo de visión, algo se movió, algo grande y sin forma definida que se deslizaba por el techo con un movimiento rápido, casi imposible de seguir, y antes de que alguien pudiera apuntar hacia él, ya había desaparecido, dejando tras de sí solo el sonido seco de algo pesado cayendo y luego arrastrándose en la oscuridad, y entonces lo vimos, aunque solo por un instante, pero bastó. Allí, en mitad del túnel, el cuerpo de Brezak fue arrastrado por una figura de pesadilla, alta y delgada, con extremidades que no encajaban con ningún cuadrúpedo ni bípedo, sino que parecían articuladas para trepar, para colgarse, para sujetar presas, y aunque la luz no alcanzó a iluminar su rostro o su forma completa, vimos como el cuerpo del explorador desaparecía entre sombras, seguido de un chirrido que nos dejó helados, no por el volumen, sino porque se sintió dentro del cráneo, y cuando tratamos de avanzar, ya no había huellas, ni rastro, ni señal, solo barro y oscuridad, y el eco persistente de un sonido que no pertenecía a este mundo. Avanzamos sin hablar, hundidos en un silencio denso solo roto por el chasquido de nuestras pisadas sobre el barro resbaladizo y el goteo constante de agua que parecía brotar desde las paredes mismas, como si la caverna respirara con nosotros, o peor aún, con nosotros dentro, y aunque nuestras linternas trazaban haces temblorosos de luz sobre la piedra irregular,
no disipaban la sensación de que algo se movía fuera de nuestro alcance, siempre unos metros más adelante, siempre fuera de foco, como una presencia que nos precedía o nos guiaba hacia algún lugar profundo. Descendimos por un conducto más estrecho, donde el aire se volvió más denso, impregnado de un olor rancio, a humedad estancada y carne degradada, un hedor que se pegaba a las mucosas y que los filtros del respirador apenas conseguían mitigar, mientras las paredes comenzaban a adquirir una textura rugosa y escamosa, surcada por vetas orgánicas que recordaban más a cartílagos fosilizados o estructuras vivas que a roca, y al pasar las manos por las paredes uno podía sentir una leve vibración, un temblor sutil como si algo se moviera por dentro. La galería desembocó en una cavidad más amplia, una especie de cámara natural pero con simetría irregular, como si hubiera sido excavada o ampliada artificialmente, y allí el suelo cambió bruscamente, ya no era barro ni roca, sino una capa irregular de huesos blanqueados y armaduras corroídas, restos de cuerpos antiguos cuyas insignias no reconocíamos, cuyas placas de identificación estaban comidas por el óxido y cuyo estado de descomposición sugería que llevaban allí décadas, quizás siglos, lo que era imposible, salvo que aquella caverna hubiese estado sellada durante generaciones, y ahora, con el deshielo, se hubiera abierto de nuevo. La tensión se volvió insoportable, tanto que uno de los nuestros, el sargento Mikola, perdió el equilibrio al pisar un casco cubierto de líquenes y cayó de espaldas, haciendo sonar su fusil contra las costillas de un cadáver, y fue en ese instante, con ese sonido seco y metálico, cuando se desató el infierno, porque desde las grietas del techo, de los muros, del mismo suelo, comenzaron a emerger formas negras, delgadas, articuladas como insectos y grandes como hombres, que se deslizaban en silencio, con la precisión de un depredador, y atacaron con una coordinación antinatural, como si compartieran una misma mente, y antes de que pudiéramos reagruparnos, uno de ellos cayó sobre Kruger, lo levantó con sus patas delanteras y lo estrelló contra la pared con fuerza, partiendo su columna. El tiroteo fue instantáneo y caótico, los proyectiles iluminaban la oscuridad con fogonazos breves que apenas permitían distinguir las formas negras en movimiento, algunas reptando por las paredes, otras saltando entre las columnas rocosas con una agilidad espantosa, y en medio del estruendo, vi como el comandante Hirsch era arrastrado por dos de aquellas cosas hacia una hendidura en el suelo, sus gritos apagados por el eco y por el líquido que brotaba a borbotones desde su cuello abierto, y su linterna cayó girando hasta que su luz quedó fija en una figura inmóvil que ya no era humana. Grité por el canal mientras corría hacia una grieta lateral, estrecha y vertical, por donde apenas cabía de perfil, pero que prometía un momento de respiro, y allí me metí, con el fusil en una mano y la otra deslizándose por la pared, seguí avanzando a ciegas hasta que la galería se abrió de nuevo, y comprendí demasiado tarde que había llegado a otro lugar, uno aún peor que la cámara de los huesos, un espacio inmenso donde el aire olía a membrana, a fluidos, a excrecencia viva, y donde el suelo estaba cubierto de un lodo brillante que burbujeaba a intervalos, y en cuyo centro se alzaba una estructura semiesférica, pulsante, abierta por grietas orgánicas que dejaban ver en su interior decenas de masas gelatinosas, traslúcidas, viscosas, cada una del tamaño de una cabeza humana y con algo moviéndose dentro, algo que palpitaba y se encogía como si respirara. Entre los huevos había restos humanos, algunos frescos, otros consumidos hasta el hueso, y uno de ellos llevaba un transmisor aún parpadeando con la señal de Brezak, lo que significaba que lo habían traído aquí, quizás vivo, quizás solo como alimento, o peor, como algo más útil, y al retroceder, pisé sin querer uno de los sacos gelatinosos y este se rompió con un sonido viscoso que sonó por toda la sala como un disparo, y entonces supe que los había alertado, y al alzar la mirada, vi como tres de las criaturas se descolgaban del techo, cayendo con movimientos lentos pero precisos, como si disfrutaran del miedo, rodeándome en un semicírculo que se estrechaba con cada paso. No pensé, solo me moví, como un animal acorralado, arrojé la primera bengala térmica hacia la derecha con toda la fuerza que pude reunir, y en cuanto el destello estalló sobre las paredes cubiertas de lodo y membranas, las criaturas se detuvieron apenas un segundo, apenas el tiempo suficiente para que yo lanzara una segunda bengala en dirección contraria, creando dos fuentes de calor a la vez que, con suerte, confundirían su orientación, y mientras el resplandor iluminaba sus formas negras y arqueadas, sus extremidades múltiples y su piel recubierta de placas, aproveché para correr por el único pasadizo visible, un canal lateral apenas más ancho que mis hombros, donde el techo descendía a medida que avanzaba y el aire se volvía más pesado, más cálido,
casi líquido por la humedad sofocante y los vapores que surgían de las paredes como si algo latiera desde dentro, y corrí sin mirar atrás porque sabía que si lo hacía, si perdía un solo segundo en volver la vista, mi cuerpo no me obedecería más. La oscuridad era tan profunda que ni siquiera las linternas lograban penetrarla por completo, la luz parecía tragada por la materia de aquel lugar, y cada metro ganado era una batalla, porque el suelo se hundía bajo mis botas, resbaladizo y empapado de sustancias, con huesos enterrados justo bajo la superficie, crujiendo y rotos bajo mis pasos, mientras un zumbido comenzaba a formarse, no externo sino interno, como si mi oído medio vibrara con algo que no era un sonido real, sino una señal de advertencia, una llamada o una orden que no iba dirigida a mí, pero que aún así me atravesaba. Seguí avanzando por pasillos cada vez más estrechos, sintiendo que el espacio mismo se cerraba sobre mí, que el sistema de túneles se deformaba como un cuerpo y que ya no estaba en una caverna sino en una zona de tránsito orgánico, una estructura que se adaptaba a sus habitantes, no a intrusos como nosotros, y fue en medio de esa desesperación cuando vi un reflejo metálico entre la mugre, una línea recta entre tanta irregularidad, y al apartar las lianas viscosas que colgaban del techo, descubrí una compuerta de evacuación oxidada, caída por un derrumbe pero aún accesible por un lateral, una grieta estrecha entre losas agrietadas por donde se filtraba una corriente de aire helado, y supe que aquel era el único camino si quería escapar con vida o con lo que quedaba de ella. Me deslicé por la abertura, rompiéndome el brazo contra una piedra y sintiendo como la carne se abría bajo la presión, pero no me detuve, repté entre fragmentos de metal retorcido y raíces que se colaban desde arriba, mientras a mis espaldas se oían los chasquidos secos de algo que no caminaba, sino que se deslizaba y trepaba, y cuando mi bota izquierda quedó atrapada entre dos bloques de hormigón, creí que todo había terminado, pero con un alarido, logré sacarla con un tirón que me costó un desgarro en la pantorrilla, y entonces caí por una rampa natural cubierta de barro y lodo que me arrastró durante metros, golpeando mi cuerpo contra salientes y piedras sueltas, hasta que finalmente la pendiente terminó y yo salí expulsado hacia una superficie fría y abierta, donde la lluvia me golpeó y el viento helado me devolvió la conciencia de dónde estaba. La entrada a la cueva había desaparecido tras un derrumbe parcial, solo quedaba un hueco estrecho por donde escapaba vapor y un hedor que no olvidaré jamás, y a lo lejos, entre la cortina de agua, se veía los restos de nuestras tiendas cubiertas por barro, y caminé cojeando hacia el punto de extracción. Esperé horas, quizá días, bajo la lluvia, con el cuerpo maltrecho y la mente rota, y cuando por fin la radio emitió un zumbido distinto, pensé que la ayuda había llegado, pero no fue así, no hubo coordenadas, no hubo voces, solo ese mismo patrón rítmico que habíamos escuchado en las profundidades, esa secuencia que no parecía natural, como si el lenguaje se hubiese convertido en una vibración primaria, un canto gutural emitido desde lo más hondo de la tierra, y mientras me alejaba tambaleándome por el barranco, mirando de reojo la oscuridad detrás de mí, supe que no estaba a salvo, no aún, no del todo, porque entonces los escuché, no en la cueva, sino detrás de mí. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de una hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.